Viernes 9 de noviembre, fiesta de la dedicación de la Basílica de Letrán. Escuchemos el Santo Evangelio según San Juan. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo, con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas. Y a los que vendían palomas les dijo: «Quiten todo de aquí, y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre». En ese momento, sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: «El celo de tu casa me devora». Después intervinieron los judíos para preguntarle: «¿Qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así?». Jesús les respondió: «Destruyan este templo, y en 3 días lo reconstruiré». Replicaron los judíos: 46 años se han llevado en la construcción del templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Palabra del Señor. Bien dicen que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Y en este año que hemos tenido la experiencia del confinamiento y nos hemos visto impedidos para congregarnos en los templos para celebrar nuestra fe, es que hemos aprendido a extrañar y a valorar la casa de Dios como el lugar privilegiado para el encuentro con Él. Hoy es fiesta en toda la iglesia por el aniversario de la dedicación o consagración de una basílica en Roma, San Juan de Letrán. ¿Y por qué habríamos nosotros de festejar eso? No hablamos de cualquier templo. Además de ser una impresionante obra de arquitectura y de arte, tiene un significado histórico. Fue el primer gran templo católico en ser construido después de siglos de persecución en que los cristianos solo podían reunirse a escondidas en las casas o en lugares clandestinos. En el año 313, el emperador Constantino decreta la libertad para los cristianos y él mismo dona al Papa Silvestre la antigua propiedad de la familia Laterani, de ahí que se le conozca como lateranense, para ahí construir la basílica dedicada al Divino Salvador, o también llamada de San Juan, por las capillas que tiene a San Juan Bautista y a San Juan Evangelista. Por siglos esta basílica fue la residencia de los pontífices, fue sede de varios concilios, y hasta la fecha es la catedral del Papa, que si bien este gobierna la Iglesia Universal desde la Basílica de San Pedro, no olvidemos que el Papa es también obispo de Roma, y su catedral es la Basílica de San Juan de Letrán. Por eso es que esta basílica tiene también un significado eclesial, al ser madre de todas las iglesias de la cristiandad que preside a todos los congregados en la caridad. Pero lo más importante es el significado espiritual de esta fiesta, el valor del templo como la casa de Dios. Desde una basílica majestuosa como San Juan de Letrán hasta la más modesta capilla, son lugares sagrados que expresan la unidad de la Iglesia y el encuentro con Dios. En esta pandemia hemos aprendido que, aunque no podamos acudir a los templos, Dios no está encerrado en ellos y se hace presente ahí donde lo invocamos. Aprendimos desde el confinamiento a hacer de nuestras casas esa iglesia doméstica donde podemos seguir alimentando nuestro espíritu, ya sea participando en misas virtuales o haciendo nosotros mismos pequeñas celebraciones de la palabra.
hemos aprendido a no depender exclusivamente del templo, pero también hemos aprendido a extrañarlo. De verdad hace falta estar en un lugar sagrado, digno y apropiado. En verdad hace falta el encuentro con la comunidad, el contacto real con los hermanos en la fe. Hace falta recibir los sacramentos reales, no virtuales. Hemos aprendido, sí, que Dios está en todas partes, pero es como el agua. Esta también está presente en el aire, en nuestro cuerpo, en los alimentos. Pero si tenemos sed, tenemos que acudir a la fuente donde podemos encontrarla y beberla. Así también, el corazón del creyente experimenta la necesidad de este encuentro con el Señor en el lugar sagrado destinado para ello. Ahora que poco a poco vamos regresando a nuestras parroquias, démosle pleno sentido a ese versículo del Salmo 121 que hemos cantado tantas veces. ¡Qué alegría sentí cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! Y acudamos al templo sabiendo que aquel que nos ama allí nos espera, que es nuestro hogar espiritual, el lugar al que pertenecemos y del que somos piedras vivas al construir la comunidad. Y así como aprendimos que no vamos a dejar de celebrar la fe ni aunque nos cierren los templos, sobre todo aprendimos a valorar cada templo abierto como una invitación de Dios a encontrarnos con Él. Que tengas un día lleno de bendiciones.